Ok, entonces tenemos la siguiente idea, ¿verdad? Yo hice una preselección de unos cuantos ejercicios para el capítulo 2, ¿verdad? Evidentemente, el tiempo no nos daría para resolver todos estos en esta sección. Entonces lo que hice fue, de esta selección, algunos desarrollar con ustedes, otros desarrollar con la otra sección, de forma que si ustedes llegan a compilarlos, eh, me puedan tener la mayor cantidad. Una vez que termina la clase, en general yo genero un documento en formato PDF de estos o de lo desarrollado en clase con las anotaciones y lo cuelgo en el Classroom. Entonces también tendrían acceso a eso. Entonces estaríamos empezando con lo que vendría a ser el capítulo 2. Recordemos que el capítulo 2 correspondía a la parte de estática de partículas. Entonces, per se, nosotros no consideraríamos todavía el efecto de la forma o del tamaño de los cuerpos. O sea, las dimensiones, por así decirlo. Se dan cuenta que en general no nos van a dar acotados algunos ejercicios, salvo que esas cotas nos sirvan para determinar vectores direccionales, nos sirvan para determinar coordenadas, etcétera. Entonces, arrancamos ya por hoy. Dice lo siguiente, el primer ejercicio. El elemento BD ejerce sobre el elemento ABC una fuerza P dirigida a lo largo de la línea BD. Si se sabe que P debe tener una componente horizontal de 300 libras, determine, por un lado, la magnitud de la fuerza P y por otro lado, su componente vertical. Entonces, evidentemente, resaltar lo interesante. Me dice, a lo largo de la línea BD, significa que me da la línea de acción, me define que la línea de acción de la carga P es esta que está aquí en línea de puntos, ¿ok? Sacar un poquito más. Además dice que P debe tener una componente horizontal de 300 libras. Entonces, otro dato que me da es que puedo decirle que PX debe ser igual a 300 libras. De momento, evidentemente, eso no sé si es para la derecha, para la izquierda, aún no lo sé. Eso también es otro dato. Horizontal de 300 libras. Determina entonces la magnitud de la fuerza P y su componente vertical. Ok. Adelantándonos un poquito también, ¿verdad? Ya viendo casos de estructuras compuestas, tenemos que ver lo siguiente. Esta estructura que está aquí es evidentemente una estructura compuesta por varias barras. Evidentemente, yo tendría una barra en forma de L, que sería la barra ABC, que es esta de aquí. Fíjense, tiene un apoyo de segundo género. Y una barra BD, que también tiene apoyo de segundo género. Están unidos mediante una rótula o un perno. Entonces, si yo hubiese querido calcular, digamos, la fuerza P, yo hubiese tenido que resolver esta estructura, calculando primero las reacciones. Una vez que calcule las reacciones de calcular la reacción total, ya no por componentes, ¿ok? Y esa sería la fuerza P. Ahora, para eso, yo hubiese tenido que saber todas las medidas y cotas y cargas. Entonces, en este caso me doy cuenta que evidentemente no me dan esos datos. Pero ¿qué datos sí me da? Me da una de las componentes de la carga. Y también el otro datazo es que me da la dirección. ¿Ok? Me da la inclinación, digamos. Entonces la idea hubiese sido aquí.
dibujar, por ejemplo, la barra ABC, entonces le podríamos llamar A, B, C. Supongamos que aquí hubiese existido la carga Q. Aquí yo hubiese tenido, qué sé yo, la carga, la reacción en C, C vertical y C horizontal. Y lo que a mí me interesa es, digamos, calcular la reacción de P. Entonces, supongamos que P tiene esta dirección. Entonces yo conozco esto. Otro dato que conozco es esta inclinación. Perdón, 35 grados. De vuelta, como aquí no me pide determinar si la estructura en sí está en equilibrio o no, sino que solamente me interesa ver qué ocurre con P y cómo son sus componentes. Nada más en absoluto. Entonces la idea sería determinar P, sus componentes, sin considerar el cuerpo en sí. Entonces, si yo hubiese querido calcular el valor de Q en función a P, hubiese hecho un momento en C. Me adelanto un poquito, pero ya les explico esa diferencia. Entonces, aquí la idea es centrarnos en este personaje. Entonces, voy a ir a hacer de vuelta una idea. Tengo aquí entonces la carga P y evidentemente yo podría descomponer en sus componentes rectangulares. Si descompongo en sus componentes rectangulares, por ejemplo, podría tener aquí Px y evidentemente Pi. Y el ángulo que yo tengo evidentemente sería esto de aquí, que es 35, o esto por alterno interno, que es 35 grados. Entonces, al descomponer esta idea, es que yo puedo establecer lo siguiente. La carga o la componente horizontal sería evidentemente la componente, la fuerza total de la fuerza P por seno o por el coseno del ángulo, ¿verdad? Eso siempre va a depender, o sea, lo que quiero es que nunca se acostumbren a que siempre la componente horizontal sea P por coseno de algo. No, va a depender del ángulo que tenemos definido. Fíjense que el ángulo que conocemos nosotros es el ángulo que forma con la vertical. Entonces aquí la componente sería P por seno del ángulo. Sería directamente el otro. Entonces P por seno de 35 grados. Entonces aquí lo que yo me doy a dar cuenta, la componente horizontal me pedía que sea igual a 300 libras, la P queda igual como incógnita y aquí queda seno de 35. Entonces de todo esto es que yo puedo sacar el valor realmente de esa carga P. Ahora, sale algo así como 523,03. Entonces esto evidentemente ya es la primera carga. Ahora, la siguiente idea o la siguiente pregunta era determinar la componente vertical. Y ahí sí sería directamente por la función opuesta. Es decir, si aquí tomé seno, el otro sería el coseno, que evidentemente se puede notar en nuestro esquema que hicimos aquí. Entonces sería P coseno de 35. Como ambos son números ya conocidos, entonces directamente me queda multiplicarlos y nada más. ¿Ok? Entonces esto por coseno de 35. 428,44. ¿Ok? Genial. Entonces, eh, evidentemente, toda esta parte del capítulo 2, capítulo 3,
general son de repente un poquito básicos aún, pero son las primeras herramientas que vamos a tener para poder eventualmente hacer el análisis de una estructura, el equilibrio de una estructura, el equilibrio de barras dentro de una estructura compuesta, etc. Entonces sería bueno que de entrada ya ustedes manejen lo máximo posible. Entonces aquí nada más me pide trabajar con las componentes rectangulares. De vuelta se van a dar cuenta que es en general la forma más sencilla de establecer las distintas ecuaciones y resolverlas. Un ejercicio de este tipo realmente necesariamente debe tener este esquema, por más que sea muy obvio. Por más que sea obvio que P por coseno me daría la componente vertical y P por seno de 35 me daría la componente horizontal, debo hacer este esquema e inclusive podría hacer este esquema que está aquí, como para poder dejar explicado todo el proceso. Ok, evidentemente estos primeros problemas son problemas de aplicación. Luego ya subiría, digamos, el nivel de dificultad, ¿verdad? Y lo ideal sería llegar a uno un poquito más avanzado enseguida. Ok, veamos el siguiente caso. El siguiente caso dice, el elemento CB de la prensa de banco que se muestra en la figura ejerce sobre el bloque B una fuerza P dirigida a lo largo de la línea CB. Si se sabe que la componente horizontal de P debe tener una magnitud de 1120 newtons, determine la magnitud de la fuerza y su componente vertical. Entonces, de vuelta, tenemos que resolver qué de verdad nos da. Lo primero, a lo largo de la línea CB. Entonces, se van a dar cuenta que siempre que me define la línea de acción, realmente resulta un datazo y resulta quizás un poco más fácil ya el ejercicio de por sí. Entonces, ya tengo la línea de acción. ¿Ok? Me dice que la línea de acción es CB. Yo quiero hallar la fuerza P que ocurre en el elemento CB. Si se sabe que la componente horizontal de P debe tener una magnitud de 1120, entonces de vuelta es la componente horizontal la que me da. Entonces, ¿qué hubiésemos hecho en este sistema nosotros? En este sistema nosotros nos hubiésemos centrado en lo que ocurre, por ejemplo, en el nudo C. Entonces, lo ideal hubiese sido hacer un diagrama de cuerpo libre del nudo C. Aquí ustedes van a poder indicarlo como quieran, ¿verdad? Van a poder decir DSL de C, DSL del punto C, DSL del nodo C, etc. Eso va a depender como ustedes quieran ya nombrarlo. Entonces voy a poner aquí el nudo, aquí el nombre. Entonces tendría que ver cuáles son las fuerzas o cargas que afectan aquí. Me doy cuenta que por un lado está la fuerza Q, que es la carga. ¿Ok? Tengo aquí la carga Q vertical. Tantos newtons. No tengo idea de momento. Por otro lado, tengo evidentemente una reacción aquí, que sería AB, AC, y también una dirección aquí, una reacción aquí, que sería BC. En general, le podemos llamar AC, BC, fuerza de la barra AC, entonces le podemos llamar FAC, fuerza de la barra BC, FBC. Eso va a depender ya de como ustedes quieran. Pero, como en este caso de vuelta me pide solamente las componentes, entonces yo puedo ignorar, digamos, todo esto y centrarme en lo que ocurre con la fuerza P. En este caso, la fuerza P es esta de aquí. A él le llama P. Ahora, si yo quiero mejorar la respuesta y yo quiero indicar ya si la barra BC va a estar a tracción, va a estar a compresión, o indicar si este vectorcito verde va para arriba o va para abajo. Entonces, ¿qué es lo que yo hubiese hecho? Me debo dar cuenta de aquí. Las dos únicas fuerzas que, por ejemplo, tienen componentes horizontales serían AC y BC. Por lo tanto,
de entrada me doy cuenta, como están a las mismas inclinaciones, que ambos deben ser iguales. Entonces, ambos deben contrarrestar el efecto de Q. Por lo tanto, si yo hago el diagrama del cuerpo libre del nudo C, yo tengo que saber que la barra AC y BC deben ir al nudo C de forma a equilibrar. O sea, las fuerzas, perdón. ¿Ok? Entonces, ahí yo puedo saber, esta es la dirección de P, por ejemplo. Ya es una respuesta un poquito mejor de lo que vimos, por ejemplo, en el primero. En el primero nosotros básicamente ignoramos si P estaba bien de esa forma o no. Nosotros solamente hicimos la dirección. En este caso sí, ya quise aprovechar para ver que podemos dar nosotros una mejor respuesta. Entonces lo último que me faltó a mí acotar aquí sería estos ángulos, ¿verdad? 55, 55. Entonces, yo podría de vuelta hacer el equilibrio de esto, pero como no conozco la carga Q ni nada, entonces ahí lo único que hago es de vuelta centrarme en este elemento de aquí. Entonces, ya voy a llamarlo P. Y voy a tratarlo de descomponer en sus componentes. Voy a tener una componente vertical y una componente horizontal. Entonces a esto le puedo llamar PI, PX. Pueden llamarlo PB corta, PH, ya dependiendo de cómo ustedes crean o sientan mejor. Por alternos internos, por ejemplo, me daría cuenta que este ángulo aquí es de 55, o tranquilamente podría yo calcular este ángulo aquí, ¿verdad? Que sería el complemento de 55, es decir, 35. Entonces, vamos a hacer referencia un poco a este ángulo 35 grados. Entonces, aquí lo que yo podría establecer de vuelta es que la componente horizontal, en este caso, sería el valor de P por coseno de 35 grados. En donde... 55. ¿Cómo? No, me equivoqué. Claro, en este caso yo justamente cambié, ¿verdad? Para que no sea la misma idea hace rato. Ya, profe, ya. Ok, me doy cuenta que el dato que me daba es que la componente horizontal debería ser en 1120 newtons. Entonces, esto, 1220, perdón, igual a P por coseno de 35. Entonces, de aquí yo debería sacar el valor de P. ¿Verdad? Sería 1220 dividido coseno de 35. 1489. 34. Y de ahí recién hago el cálculo de la componente vertical. ¿No? Sería P seno de 35. Por lo tanto, esto sería algo así como 859 eh, 854, 54 me quedó a mí, profe. perdón. como 25. Ok. Entonces, evidentemente ahí tengo los datos, ¿verdad? Y ya puedo ir respondiendo lo que se me vaya pidiendo. Lo único que yo les diría, ¿verdad? En lo posible, cuando tengamos así ejercicios todavía cortos, donde manejemos pocos datos o pocas variables o pocos resultados, tratemos de mantener todos los decimales. Es decir, aquí yo coloco 2 porque escribir los 7 decimales restantes sería un despropósito. Pero en la calculadora yo dejo grabado ese valor. ¿Ok? Entonces, al multiplicar otra vez por seno, entonces quedarían, digamos, con los decimales variados. Siempre vamos a considerar, o al menos siempre voy a considerar un error de hasta el 5%. ¿Ok?
Si hay una variación con todos los decimales y con el redondeo de 5%, entonces ese error realmente es aceptable. Que en general, por cuestiones de redondeo, no se comete un error mayor que eso. Porque fíjense, si yo redondeo mal esto, el redondeo está recién en el primer decimal, pero el valor es 800 y algo. O sea, prácticamente el error sería 0,1%. Ok, por redondeo en general no vamos a tener problemas, pero si trabajan con 2, siempre traten de mantener 2. Si trabajan con 3, mantengan 3, etcétera. ¿Okay? Eso es aprovechando nomás ya que estamos aquí. Ok. ¿Se entiende entonces, verdad? Este DCL es algo que nosotros eventualmente cuando veamos el análisis ya estaríamos haciendo y resolviendo esto. Creo que ya llegar a resolver este ejercicio. ¿Ok? Vamos a otro caso. Vamos aquí. Aquí de vuelta yo tengo una estructura combinada o estructura compuesta. Si bien sigue siendo sencilla, pero ya tiene ciertas variaciones. Dice lo siguiente. Si se sabe que la tensión del cable BC es de 725 newtons, determine la resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto B de la viga AB. Entonces, de vuelta, me dice lo siguiente. La tensión del cable BC es de 725 newtons. Creo que ya en la clase anterior les había mencionado que siempre que tenemos un cable, la dirección de la tensión o del esfuerzo en el cable coincide con su dirección axial. Es decir, al decirme que es un cable, entonces yo ya sé que la línea de acción es evidentemente BC. Si no me decía que era un cable, entonces me hubiese tenido que definir como aquí. Aquí me dice que la fuerza está a lo largo de tal línea. Porque cuando se trata de barras, no necesariamente las barras tienen la fuerza en la misma dirección. ¿Ok? Eso es algo muy principal que hay que definirlo. ¿Verdad? Entonces yo aquí podría decir, aquí hacia arriba voy a poner, la tensión del cable BC es de 725 newtons. Otra cosa, ojo, un cable no puede trabajar a compresión. ¿Por qué? De vuelta, si yo hubiese tenido un cable, por ejemplo así, estoy trabajando tracción, entonces está bien definido. Ahora, si yo empiezo a comprimir, el cable como que va a quedar holgado. Al quedar holgado, no produce ningún esfuerzo ni nada, ni transmite ninguna fuerza. Entonces, si empieza a comprimirse, por así decirlo, entre comillas, el cable deja de trabajar. Entonces, solamente puede ser traccionado. ¿Cuál es el beneficio de eso? Que yo necesariamente ya voy a saber su línea de acción porque es un cable y también la dirección de la fuerza porque sé que va a estar a tracción. Entonces vamos a ver cómo eso utilizamos. Me dice determinar la resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto B a lo largo de la viga AB. Entonces hay que entender muy bien lo que pide. Me dice las tres fuerzas ejercidas en B a lo largo de la viga AB. Si yo me doy cuenta y hago un diagrama a cuerpo libre, supongamos de la barra AB. ¿Ok? Supongamos que esta es la barra AB. Si me disculpan un ratito, voy a atender algo acá.
Ahí está, disculpen. Nada más tenía una llamada, perdón. Ok, continuamos, ¿verdad? Entonces yo les estaba diciendo, fíjense lo que pide, ¿verdad? Imaginémonos hacer el diagrama cuerpo libre de la barra AB. Entonces yo puedo decir DCL de la barra AB, ¿verdad? Entonces ahí yo hubiese tenido que tener en cuenta todo lo que ocurre o todos los elementos que afectan en la barra AB. Entonces, por un lado, yo tendría, evidentemente, esta carga de 500 newtons, que evidentemente es dato. Por otro lado, tengo, digamos, una carga así, de 780 newtons. Le puedo colocar aquí newtons, igual no hay ningún problema. Y por otro lado, tengo lo que sería el cable. Y aquí es donde yo les digo la importancia de saber si está traccionado el cable, si está comprimido y no solamente conocer la línea de acción. ¿Qué ocurre? Ah, por último me quedan las reacciones en A, ¿verdad? Que en este caso no lo calcularía. Pero a buenas a primeras, yo podría decir aquí una horizontal en A, una vertical en A y un momento en A. Esto porque esto es un apoyo de tercer género. Evidentemente me estoy adelantando nomás, ¿verdad? Pero lo que quiero es mostrarles es lo siguiente. Voy a poner más para aquí. Esto hubiese sido si yo analizaba toda la barra AB. Ahora, es muy distinto que yo coloque la tensión del cable BC para aquí o coloque en esta dirección. ¿Por qué? Lo que me pide a mí es calcular la resultante de fuerzas que aparece en ese punto, de todas las cargas externas a la barra BC, a la barra AB. Entonces, ¿cómo es que yo sé cuál es la dirección correcta para BC? Imaginémonos que yo hago un corte aquí y tome este tramo del cable. Entonces sería este el punto C. Aquí hay una pared, ¿verdad? Y tengo acá todo el cable AB, BC. Si yo hago este corte aquí, hago un corte acá, perdón, hago un corte aquí, ¿qué es lo que yo debo ver? Yo debo saber ahí entonces la dirección de la carga BC. Y también debo poder apreciar ahí mismo si está a tracción o compresión. Como el cable solamente puede estar a tracción, entonces debe ser saliente al cable. Entonces tiene esa dirección. Ahora, ¿qué pasa si yo continuase, digamos, el cable hasta el punto B? Y aquí hacía el corte. Evidentemente ese cable también debería, o sea, ese tramo también está a tracción. Por lo tanto, debe salir o del cable. ¿Ok? Entonces de ahí es que yo obtengo la dirección del cable BC. Entonces de esa idea es que nosotros logramos definir sin ningún otro inconveniente que el cable BC va para arriba y para la izquierda. ¿Ok? Porque sería como analizar este tramo aquí. ¿Se entiende? Evidentemente toda esta parte es un poco intuitiva todavía, pero sirve ya para ir practicando, ¿no? Entonces esta es la idea de lo que ocurre con el cable. Entonces lo que me pide es nada más y nada menos que calcular. Entonces calcular la resultante de, supongamos, la fuerza de 500 newtons, de 780 y de TBC.
Eso es lo que me pide el ejercicio. Entonces, ¿cómo yo obtengo? Obtengo fijándome en este punto de aquí y lo que ocurre. Entonces ahora voy de vuelta ahí y hago un diagrama de cuerpo libre, pero en este caso del nudo B. ¿Ok? O si no, directamente hago el esquema de B. Mejor es eso. Mejor es eso. Esquema de B, pero solamente teniendo en cuenta estas tres fuerzas. Porque en el otro caso hubiésemos considerado la fuerza AB. Entonces, ¿qué tengo? Tengo aquí el de 500. Ahora sí ya voy a avanzar más rápido. Tengo aquí la fuerza de 780. Y tengo aquí la tensión del cable. ¿Qué necesito? En general, definir ciertas pendientes. ¿Ok? Entonces yo podría llamar aquí alfa, aquí beta, y qué sé yo, a este ángulo gamma. Entonces lo primero sería calcular alfa, beta y gamma. De aquí yo debería poder calcular alfa. Entonces, ¿cómo calculo alfa? Aquí abajo. Tangente de alfa sería igual a, este es alfa, ojo. Cateto opuesto, que es 800, dividido adyacente, que es 840. Entonces sería 800 dividido 840. Y de aquí yo sacaría el valor de alfa ya redondeado, ¿verdad? 800 dividido 840 y arc tangente de eso. 43,60 grados. ¿Ok? De la misma forma, entonces obtengo el valor, qué sé yo, de beta. ¿Sí? Tangente de beta. ¿Qué ocurre? Fíjense aquí, me da este esquema. Cuando me indica ese esquema, lo que me está queriendo indicar es la pendiente que está teniendo o la inclinación. Entonces es como si fuera que cuando aquí abajo avanza 3, en la vertical avanza 4 y me da, digamos, lo que sería la hipotenusa. Entonces, si yo dije que todo este ángulo era el ángulo beta, entonces también sería este ángulo beta. Entonces, este ángulo es el ángulo beta que yo quiero calcular. Okay. Esta forma es muy común de utilizar para, no sé qué pasó ahí, para definir pendientes. ¿Ok? Pendientes o inclinaciones. Entonces, ¿cómo yo calcularía beta? Tangente de beta es igual a 4 sobre 3. Entonces sería 4 sobre 3. Y de ahí es que calcularía entonces el ángulo beta. No sé cuánto. 53,13. ¿Ok? Y por último, entonces, tangente de gamma. Y tangente de gamma, fíjense que yo definí este ángulo aquí como gamma. Entonces sería agarrar esto de aquí, fijarme y darme cuenta que es lo siguiente. Aquí avanza 2, aquí avanza 5 y aquí avanza 13. Quiere decir que este es el ángulo gamma que yo quiero determinar. 22,62 es, profe. 22,62. Ok. Tangente de gamma, nada más para dejar escrito aquí, dejo que es 5 sobre 12 y de aquí saco 22,62 creo que. 62. Ok. Entonces una vez que yo tengo todos estos ángulos definidos, me doy cuenta que de aquí yo tranquilamente podría ya sacar. La idea entonces es lo siguiente. 1. Si yo hago aquí sumatoria de todas estas fuerzas en X,
lo que estaría calculando sería la resultante en X. Entonces primero calculemos eso. Entonces, resultante en X sería, voy a definir componente positivo en X positivo para la derecha, o sea, X positivo para la derecha y positivo para la izquierda. Todo lo que vaya al revés sería negativo. Perdón, y positivo para arriba. Entonces, tendría, empecemos por la fuerza 780. Tendría 780 por coseno de gamma que ya tenemos calculado. Esto evidentemente, como va para la derecha, seguiría siendo un valor positivo. Vamos con la fuerza de 500. Va para la izquierda, va en sentido contrario. Por lo tanto, sería menos 500, en este caso, coseno de beta. Y lo último sería sumarle el efecto TBC. Pero TBC, la componente X, da para la izquierda, entonces sería menos tensión de BC Por el coseno de alfa. coseno de alfa. ¿Ok? Aquí lo único que me olvidé de desatarles es esto, ¿verdad? La tensión del cable es 725. O sea, TBC es 725. Aquí se debe reemplazar por 725. Entonces, evidentemente, yo de aquí logro obtener la componente en X. No sé si sale positivo o negativo, ¿no? Menos 105 es, profe. Ok, menos 105 que newtons. Luego vamos a analizar qué ocurre. Por otro lado, la componente vertical, sumatoria de fuerzas en I, sería igual entonces a la componente vertical. Y de ahí es que yo establezco esa componente. Si yo escribí bien estas ecuaciones, entonces tranquilamente yo podría hacer 780 seno de gamma. Lo único que debería tener en cuenta es el signo. En este caso, la componente vertical va para abajo, por lo tanto, negativo. El de 500 también va para abajo, entonces también sería negativo. 500 seno de beta, mientras que la tensión del cable sí va para arriba. ¿Ok? Entonces más tensión del cable, seno de alfa. Y de vuelta esto es 725. Al responder eso, o sea, al resolver eso, evidentemente obtengo la componente en I con el signo correspondiente. Menos 200 me quedó a mí. Ok, tengo menos 200 newtons. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver si puedo reemplazar aquí. Entonces, todo esto, yo puedo decir que hubiese sido igual si yo en B reemplazaba por lo siguiente. En X me salió algo así como menos 105 y en Y me salió algo como menos 200. Entonces sería este Rx, este sería el Ri, o una respuesta mucho más completa podría ser entonces decir la resultante. Pero para decir la resultante entonces necesitaría definir algún ángulo. Por ejemplo, eso que está ahí. Ese ángulo le podría llamar θ. Entonces digamos que pedía realmente el ejercicio. Decía, determine la resultante de las tres fuerzas. Al decir la resultante, no me dice las componentes de la resultante. No, me dice el valor de R. Entonces aquí no termina el ejercicio. Por último, sería entonces determinar el valor de R. ¿Y cómo yo determinaba eso? Recuerden, nada más que haciendo Pitágoras. R sería la suma de los cuadrados de los componentes raíz. ¿Ok? Y de aquí es que yo obtendría el valor de R.
Tan solo el valor. 25,88 me quedó a mí, profe. 225,88. Sí, y con un ángulo de 27,69 grados. Aquí, el tita. Aquí Exactamente. lo bueno sería definir este ángulo, ¿verdad? 27,69 me quedó. Entonces ahí sí es una respuesta un poquito más correcta, más completa. Me indica el valor y qué sé yo, aquí le puedo indicar la magnitud y dirección de la resultante, ¿verdad? Entonces con eso yo ya sé cómo sería. ¿Ok? De vuelta, siempre tienen que leer bien qué es lo que pide explícitamente. Ahora tenemos que aprender a responder. Dice la resultante, entonces es el valor de R. Si me decían las componentes, directamente con esto ya estaba suficiente, ya era suficiente la respuesta, ¿ok? Fíjense que en este otro ejercicio, el 246, básicamente es la misma idea, ¿verdad? Este sí voy a plantear para ir a hacer uno más de abajo. Dice lo siguiente, en C se amarran dos cables y se cargan como se muestra en la figura. Determine la tensión A del cable AC y B del cable BC. Vamos a resolver si quieres, sin problema. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué datos yo tengo? Evidentemente que todo o los elementos AC y BC son cables. Por lo tanto, yo conozco sus líneas de acción y sé que ambos elementos son elementos que trabajan a tracción. Entonces, lo primero aquí sería hacer un diagrama cuerpo libre. ¿En dónde? En C. ¿Por qué? Porque evidentemente es donde concurren esas tres fuerzas. Tres digo porque hay dos cables y un peso. Entonces, voy a decir que esto es C. Voy a hacer un poquito más abajo. ¿Qué voy a tener? Voy a tener algo así, la tensión del cable BC. Algo así, la tensión del cable AC. Y por último, evidentemente, como se trata de una carga gravitatoria o de un peso, va para abajo aquí. ¿Ok? Por ejemplo, cuando trabajamos con fuerzas o con cargas y nos dicen, tiene una fuerza de 300 kilogramos, ¿verdad? Realmente hace referencia a 300 kilogramos fuerza. ¿Okay? No siempre tienen que pasar a newtons para poder determinar, ¿verdad? Total, si pasara a newton sería multiplicar por G y nada más. Entonces se puede trabajar con kilogramos fuerza sin ningún problema. O sea, podemos dejar aquí kilogramos fuerza y dejar en funcionales de 200 sin tener que multiplicarlo por G y demás. Nada más voy a eso. ¿Qué ocurre aquí? De vuelta, si yo analizo, evidentemente acá lo más interesante es entender que son cables. Entonces solamente pueden estar a tracción. Ahora, hagan el mismo análisis que hicimos aquí para el cable anterior y díganme, ¿verdad? O que alguien me diga, TBC, la tensión del cable BC, ¿debe ir para arriba? ¿Debe apuntar para aquí o debe apuntar a C? Arriba. Evidentemente, el cable debe apuntar aquí. Entonces, ¿cómo yo voy a ir identificando de una manera más fácil si ese elemento está a tracción o a compresión? Y en general, cuando haga cuando haga el diagrama cuerpo libre de un nodo, si la fuerza sale del nodo, quiere decir que ese elemento estoy diciendo que está trabajando a tracción. Si la fuerza entra al nodo, entonces estoy diciendo que ese elemento está a compresión. ¿Por qué? Porque de vuelta es como hacer acción y reacción. ¿Ok? Aquí estoy analizando el nudo, pero el cable supongamos que está aquí.
por acción y reacción, la tensión del cable BC debería ser esto, y aquí se ve que está a tracción. Entonces, si sale del nudo, como se ve aquí, yo estoy diciendo que el elemento está a tracción. Si entra al nudo, el elemento está a compresión. Por ende, entonces AC, yo ya logro definir rápidamente que va para la izquierda. Luego, ¿qué me queda definir? Me queda definir bien los ángulos que posiblemente me dan en el dato, ¿verdad? Entonces tengo que fijar. Aquí me da el ángulo de 75 grados, que en este caso sería este de aquí. ¿Ok? Y aquí me da el otro ángulo de 75 grados, que sería este de aquí. ¿Ok? Entonces, cuando yo trabaje con equilibrio de partículas en un estado plano como es este, yo máximo puedo tener dos incógnitas. Entonces aquí me fijo, las dos incógnitas son tensión BC y tensión AC. ¿Por qué? Porque las dos únicas ecuaciones que yo puedo plantear para el equilibrio del nodo serían sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces aquí yo me debo dar cuenta que tengo dos ecuaciones y aquí me puedo dar cuenta que tengo dos incógnitas. Voy a señalar del otro lado, si no se va muy bien. Entonces, nada más me queda plantearlas. Voy a escribir sumatoria de fuerza en X, y no sé qué pasa, fuerza en X igual a 0. ¿Qué voy a tener? Voy a escribir primero, los efectos de los cables y luego el de la carga, ¿ok? Para tener un orden. Entonces tendría tensión AC, cable AC. Como estoy haciendo la componente en X, me voy a fijar. AC da para la izquierda en X, por lo tanto es negativo. Y su componente horizontal en este caso sería seno de 75. ¿Ok? Voy. El cable BC, la componente en X va para la derecha, entonces sería más tensión de BC por coseno de 75. Y todo eso... ¿Por qué se trancó ahí? Todo eso más, me fijo la componente horizontal de 200 kilogramos fuerza y es 0. Entonces directamente aquí no hay nada y es igual a 0. Ok. Lo siguiente a plantear. Sumatoria de fuerzas verticales o componentes verticales. Vuelvo a empezar. AC. AC va para abajo. Menos tensión AC. Sería la componente vertical es por coseno de 75. TBC va para arriba. Entonces más TBC por seno de 75. Y fíjense ahora que sí hay una carga de 200 kilogramos. Como va para abajo, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo escribir aquí menos 200 kilogramos fuerza igual a 0. O ya directamente puedo agarrar esto y pasarlo del otro lado. Al pasarlo quedaría de signo cambiado. Entonces yo directamente ya podría escribir esta ecuación de la siguiente forma. ¿Ok? ¿Por qué hice esto? Fíjense si ustedes tienen la calculadora gris. Ya directamente aquí se trata de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y nada más deben cargar los coeficientes de las incógnitas. Aquí calcularían menos seno de 75 más coseno de 75 igual a 0. Aquí menos coseno de 75 más seno de 75 igual a 200. Meten en la calculadora y evidentemente le va a salir el valor de TAC
y el valor de TBC. ¿Ok? En el caso que no lo quieran, lo que tendrían que hacer es de aquí, por ejemplo, despejar TAC y les quedaría TBC por coseno de 75 dividido seno de 75 me da tangente de 75 aquí. Y eso llevar aquí. Y por lo tanto, aquí yo sacaría el valor de TBC igual a algo y por ende podría sacar el valor de TAC. ¿Ok? La forma de resolver las ecuaciones y demás ya dependería de cada uno, ¿no? Lo único que debemos tener en cuenta para saber si estamos haciendo bien es que aquí estos valores ya deben salir positivos. ¿Por qué? Porque evidentemente yo al condicionar esta flechita ya le consideré la dirección y el sentido. Si me sale negativo, quiere decir que esa flechita debería haber apuntado para abajo. Y evidentemente saldría un resultado distinto. Un momento. Disculpen. Entonces, no sé si alguno logró calcular estos valores de las tensiones AB y A mí me BC. salió menos 59,77 y 223,07. Ok. Fíjense de vuelta, tenemos cables. Realmente ninguno de esos cables pueden no estar a tracción. Entonces, alguna cosa deberíamos volver a revisar. Fijémonos si están bien. No, porque yo metí así mismo. A mí me salió TS 286,54 y TAC me salió 76,77. Ok. TS Esto, me salió 286, profe. ah, 286. ¿Así? Sí, Ok. sí. La forma más fácil de comprobar en este caso sería ver si las componentes de estos dos entre sí en el eje horizontal son iguales. Pero fíjense, por ejemplo, la compañera me dijo que salió un valor negativo. Ahí automáticamente yo debo darme cuenta eh, que estaría mal, ¿verdad? Entonces, por hoy sería nada más hasta aquí, ¿verdad? Vamos a tratar de igual terminar mañana más con muchos más ejercicios y complementar también con el auxiliar, ¿verdad? Vamos a ver si logramos definir ya para esta semana. ¿Ok? Yo tuve otro resultado, profe, no sé si me salió bien. Ok, decime. La tensión AC me salió 59,77 y la BC 223,07. Claro, a mí me salió lo mismo, solo que no sé por qué negativo. Quizás habrás metido mal los signos aquí. O te lo habrás olvidado Ah, ahí escribir en está. negativo. Sí, lo puse Entonces, negativo. lo que queda a cargo de ustedes
verificar cuál sería el correcto. ¿Ok? Entonces, si no hay nada más por hoy, la clase quedaría hasta aquí. Una vez que termine toda la jornada del día de hoy, yo estaría cargando los videos y también el documento. Entonces, muchas gracias por la atención y que tengan buen resto de jornada. Vale, gracias, profe. Gracias, profe. Dale. Chao, chao. Profe. Chao, chao.